¿Por dónde vamos a empezar a hablar de esto? Porque la verdad que la sensación es extraña. Yo te pregunto, ¿alguna vez vamos a estar bien? ¿Alguna vez Argentina va a crecer? ¿Alguna vez un presupuesto va a ser creíble? No sé, la verdad, verdaderamente me cuesta elegir una pregunta para empezar, porque... Bueno, es un buen punto, pero podemos hacer una introducción para llegar al presupuesto. A ver, dale. Digamos, hay como tres cosas. Un contexto general, que mi impresión es que no va a cambiar. Después está el acuerdo con el fondo y después está el presupuesto. Es verdad, y tenés razón, que hace muchos años pasa lo mismo con el presupuesto. Yo esto lo he definido como casi como una monografía de escuela secundaria que tenés que presentarle a alguien y donde lo único que tenés que mostrar es que sea consistente. A todos nos pasó que te toca un profesor que en lugar de tomar una prueba te dice, bueno, ustedes tienen que preparar un trabajo como si fueran ministro, médico, qué sé yo, y yo les voy a corregir a ver la decisión que ustedes tomaron, una monografía. Y vos le escribís y el tipo tiene algún criterio para calificarla. Cuando te tocan esas cosas, lo máximo que aspirás es a chorear un 4, y decir, bueno, ya está, listo, y qué sé yo, porque tenés una edad, cuando te piden la monografía, que todavía no estás para meter esa respuesta. Y esto es una monografía, pero déjame llegar a eso. Déjame llegar. Primero, el contexto general, que es una novedad para el gobierno, es que el gobierno había tenido 12 años de gobierno previo a esto, con una década previa que generaba un país capitalizado. Vos habías recibido un país capitalizado en estabilidad, porque acá siempre es lo crítico del año 2012, que es absolutamente cierto, pero resuelto por San Remes, como digo yo, y corrido ese conflicto, si existe la palabra, entonces ahí te venía toda la previa. A la previa se le agrega una cantidad de plata infernal que da en Latinoamérica origen a la ruta bolivariana, porque para hacer la ruta bolivariana tenés que tener plata. Son los espectaculares commodities de los años 2000, y no tenía fondo monetario. En realidad lo tenía, pero fue casi una papita para Néstor Kirchner sacárselo de encima. Le pagó al contado, pero no es que le pagó al contado porque tuvo una iniciativa genial. Lo pagó al contado porque tenía la plata. Bueno, entonces, la novedad de los 4 años, los 2 que pasaron y los 2 que van a venir, es que acá no hay década previa. Acá, por más que mejoró mucho los granos este año, y da una mano bárbara, no es la década del 2000. Y hay fondo monetario. Llevamos 2 años así, y los próximos 2 exactamente igual. Estoy hablando del contexto. Y le voy a agregar, como siempre he hecho para mantener la objetividad, la pandemia. La pandemia, ¿viste? Cuando habla de esto, el gobierno siempre quiere poner 100% de énfasis en la pandemia y quien está enfrente del gobierno la olvida. Y es un problema, es un problema. En este contexto, y después del 14 de noviembre, donde me cansé de escuchar que iba a haber algún desenlace de carácter político, dado lo ocurrido en las PASO, que hubo cambio de gabinete y demás, yo creo que al día de hoy lo que tenemos es la consolidación de la heterogeneidad política al interior del oficialismo. Entonces, yo diría, este es un dato muy relevante, porque en este contexto, y luego lo voy a atar con el presupuesto, porque a esta altura me perdí si es parte de o no. En este contexto, y después de pedalearlo 2 años, uno porque no había pagos, y otro porque le estás pagando con lo que ellos mismos te dieron, que son los derechos especiales de giro, se termina acá el tiempo con el Fondo Monetario. Donde tendremos que ver si hay predisposición al acuerdo, que yo sigo diciendo que sí,
más allá del espectáculo que tuvimos en la plaza el otro día. Luego vendrá si hay acuerdo, si se cumple, si no se cumple, si se lo boicotea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo diría, ya eso es otra pregunta, Entonces, el acuerdo con el fondo no es un tema menor para luego enlazarlo con el presupuesto, porque el acuerdo con el fondo tiene, aunque haya predisposición de ambas partes, tiene la necesidad de tener algún contenido por lo menos. Por ejemplo, emitir menos, por ejemplo, no ventear o no regalar las reservas que no tenés. Va a tener enorme cantidad de conflictos con quien lo tenga que firmar, porque va a tener una necesidad de aumentar tarifas, va a ser muy amarrete con el crecimiento, va a demandar tasa de interés positiva, el fondo para una reestructuración va a por lo menos demandar ex ante un proceso deflacionario, y digamos, en el fondo, si no hay un violento cambio de expectativas positivo, algo que genere un shock de confianza, estos programas sin confianza son recesivos. Pero Carlos, un presupuesto que parece de ficción, cuando la gente del fondo lo agarra, ¿qué dice? Pero pará ahí un minutito, justito estamos entrando en tema. Entonces, primera cuestión, ¿qué hace no el ministro, qué hace un ministro en este contexto? Sí. El contexto es el político, porque después si no me dicen que yo me enojo con el ministro. Entonces digo, ¿qué hace un ministro en este contexto político y en este acuerdo con el fondo? Y ahí vamos a ir al presupuesto. El presupuesto, como vos bien señalás, perdóname, y un ministro que encima no es esto vale para este gobierno, para este ministro, para otros ministros y para otros gobiernos. No estamos con un gobierno que en el gabinete tiene los hombres del presidente. Los hombres del presidente son tipos con peso, son tipos que deciden, son tipos que al final del día por una cantidad general de temas se ven con el presidente. Son tipos que tienen línea directa, son tipos que ponen arriba de la mesa cosas. Este no es el caso, y no va en contra del ministro, por eso digo, esto pasa con varios gobiernos, varios ministros hace mucho tiempo. Entonces, el ministro acá, ¿qué hace? Y dice, tiene que ir al Congreso a llevar al presupuesto. Y acá viene, antes de entrar en el presupuesto, un tema no menor donde vos acabás de poner el dedo. Vos acabás de poner el dedo y decís, sí, mirá, hay dos maneras de discutir el presupuesto. Uno lo vamos a discutir como en los últimos 10 años, que tampoco fue la ley de leyes, la ley madre, y un compromiso y un contrato que se cumple a rajatabla. Tampoco, ahora los podemos revisar. Estamos en uno más de esa serie, que arranca tirando números que no se cumplen, pero estamos en uno más de esa serie. Ahora, segundo, está con un problema, el presupuesto adicional, que vaya a saber por qué, va a entrar en un proceso iterativo con el propio acuerdo con el fondo, porque resulta que el fondo dice que pase por el Congreso. Y la verdad que no hay ninguna ley que exija que pase por el Congreso un presupuesto con el fondo. Hay que distinguir en la capacidad que tiene el Congreso para permitir aumentos de deuda con organismos internacionales, de meter un acuerdo con el fondo ahí adentro, un acuerdo con el fondo del Poder Ejecutivo. Bueno, pero como tiene que pasar por ahí, si yo estoy sentado ahí, sea oficialista, oposición, simpatizante o lo que fuere, y viene el presupuesto, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿que esto es consistente con lo que vas a firmar? ¿Por qué? Porque esto es un disparate, es una monografía de escuela secundaria. Y la verdad que si el fondo está avalando esto, el fondo está peor que vos. Porque si terminás un año arriba de 50 de inflación,
me decís que la inflación va a ser 33, exacto, que va a seguir emitiendo, inventás dólares que no sé de dónde vienen, buscás un mercado local de capitales que no existe, no tocas la tarifa porque tarifazo no va a haber. Acá, esto que me acabás de traer es una monografía de escuela secundaria, pero simultáneamente quien está avalando esto delira más que vos. Claro. Entonces, ¿cómo es ese proceso iterativo? Porque si vos me dijeses, mira, el fondo no está, Argentina no debía plata y estamos en un trance habitual del presupuesto de Argentina, yo te diría que es lo mismo que pasó siempre. ¿Por qué decís? Bueno, porque 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, y antes también, te aclaro, el aumento de gasto que ocurre a posteriori de toda esta presentación es fenomenal. Y porque los recursos que pones se subestiman. Sí. Y tercero, y acá viene el mayor choque entre lo que es una mínima exigencia del fondo, lo que presenta el ministro y lo que va a ser la realidad, que hay que acostumbrarse una vez más. Yo creo que debe ser la P número 20, que lo digo desde hace 6 meses. Este tipo de programas presentados así, donde no querés hacer mucho, y le diría al paso del tiempo va a acentuar lo que digo, porque cuanto más cerca estés de irte, más vas a acentuar lo que te voy a decir. A ver. ¿Acaso socio de la inflación? El gobierno es socio de la inflación, lo reitero por B número 20. Bueno, pero ayer Guzmán reconoció que no la pudo controlar, que no la pudo domar. ¿Qué significa eso? Más vale, Dios lo iluminó, Dios lo ayudó que no la pudo controlar. ¿Sabe por qué? Porque lo que significa eso, para traducírselo a mi tía, es que en la jerga económica se llama impuesto inflacionario. Pero cuando vos lo calculás como dice la economía, en el fondo es muy, muy cercano el impuesto inflacionario en el quantum a lo que emitís de moneda. Muy cercano. No es igual. Tiene detalles técnicos, pero quiero que lo entienda mi tía. Entonces, terminás vos teniendo al final una inflación muy parecida a lo que terminás emitiendo. Muy parecida. ¿Y emitís por qué? Bueno, emitís porque tenés una recaudación y un gasto, y te queda un agujero. No tenés deuda para tomar afuera, ni tenés deuda genuina para tomar adentro. ¿A qué llamo genuino? A que el mercado de capitales local, donde vos ves que, como ocurrió ayer, el ministro toma deuda, es un producto de una acumulación de emisión monetaria, no es genuino mercado de capitales, de plata que entra de afuera, de alguien que pone la plata, de alguien que saca sus ahorros. La emisión monetaria se acumula y a eso lo llaman mercado de capitales. Y el gobierno va y coloca un bono contra eso. Con eso paga el gasto público y el gasto público sale a la calle de nuevo. Es el cuento de la buena pipa. Claro, entonces, en el fondo de todo esto, técnicamente, y para que mi tía entienda, la emisión monetaria garantiza que podés pagar. Y esa emisión monetaria genera una tasa de inflación equivalente a la que tenemos. Entonces, si vos querés bajar la inflación, tenés que cortar la emisión. Y si tenés que cortar la emisión, tenés que cerrar las cuentas públicas. Y si querés cerrar la cuenta pública, te tenés que meter en jubilaciones, en planes, en tarifas o en recaudación que no da más. Y tenés que estar dispuesto a pagar el costo político de hacer eso. ¿Entendés por qué entonces damos vuelta al perro porque que se muerde la cola? Ayer lo único que se vio en el Congreso, Carlos, es un show de chicanas políticas donde los diputados de la oposición debutaron y se lucieron con sus críticas para ser consecuentes con su electorado y nada más.
Por eso, y el ministro lo único que pudo hacer es crisparse un poquito cuando Milman le dijo algo. Y Heller hizo su show, y la sensación que tiene mi tía, mi vieja y tu tía, es que otra vez no pasó nada. No sé, claro, ¿viste? están avivados todo del show. Están avivados todo el show. Entonces, de nuevo, ¿por qué está encadenada esta conversación? Primero, porque tenés que entender que la novedad a la actual administración es cómo puedo hacer algo sin una década previa de un país capitalizado y con inflación cero, sin plata como me llovió a mí, a Lula, a Evo, a Correa, a Chávez. ¿Vos te creés que los populismos bolivarianos nacieron del repollo? No, entonces, la década esa no está. Exacto, y también tengo al fondo. Entonces vos decís, che, ¿cómo se? Y la pandemia, perdón, yo voy a mantener la objetividad del análisis. Y la pandemia. Entonces, claro, esta es una novedad gobernar así. Vos decís, che, ¿qué pasó? Y bueno, mirá, pasó que no podemos tener los años gloriosos de Néstor. Sí. Pero porque Néstor era un crack, más allá de sus habilidades políticas, porque Néstor contó con lo que te estoy diciendo, que es una fantasía irrepetible. El presidente viene diciendo esto desde que era candidato, que va a repetir lo de Néstor. Y alguien le debió haber dicho que aunque el presidente sea un crack, un monstruo, si no tiene las cosas que Néstor tuvo, década previa, plata, olvídate. Entonces estamos en una nueva era de toda esta historia. En esa nueva era, con el fondo cae el presupuesto. El presupuesto es lo mismo que pasó en los últimos 10 años en cada presupuesto. Ahora, Carlos, ¿qué tal? Jessica, vos y soy. No te quiero meter presión, pero me gustaría que me respondas por sí o por no. Sí. La siguiente pregunta. Guzmán insiste en que va a cerrar un acuerdo con el fondo que no implique ajuste ni que interrumpa ni que corte el crecimiento. Lo mismo dice Alberto y le dice a Cristina Alberto, quédate tranquila, Cristina, voy a hacer esto. Más allá del relato, ¿es posible o todo acuerdo con el fondo va a implicar un ajuste? Necesariamente. Todo acuerdo con el fondo va a implicar un ajuste. Bien. Sí, y te voy a contestar más. No te dije ni sí o no, pero te contesté. Sí, me dijiste ahora, sí. Y te voy a complementar, te voy a complementar. El acuerdo con el fondo, de haberlo, es peor que el presupuesto de ayer, es decir, más ajustador, dirías vos. Pero, anotalo y vamos a volver a hablar. Tanto a Guzmán, al gobierno y al propio fondo, aunque ponga el gancho, la inflación necesaria para que esto cierre va a ser superior aún a la que ponga el fondo. ¿Se entendió? Sí. Porque si en serio vos querés bajar del 50 de inflación a algo, querés bajar, vos tenés que hacer un ajuste de las cuentas. Sí. Un ajuste de las cuentas. ¿Sabés por qué me encanta este tema? Porque le va a clarificar mucho a la sociedad argentina. Como ajuste ha sido históricamente una mala palabra, y que era una palabra que manejaba el neoliberalismo, que no sé lo que es. Entonces ahora estamos en un tema donde el ajuste lo hace la tasa de inflación, pero yo te lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Exacto. Lo que pasa, perdóname, que eso es invisible y pareciera que no tener un costo directo que hacer un ajuste más tradicional de recortar el gasto. Pero es invisible, ¿quién te dijo? Andá a revisar las urnas a ver si son invisibles. Revisa la urna a ver si es invisible. Pero es más, digamos, es más fácil verlo, aumentan las tarifas, es más fácil. Claro, si vos ves... El costo es inmediato. Sí, pero el costo es inmediato, pero igual de lo que entra por una ventana se va por la otra, porque digamos, el que sube al colectivo hoy paga 13 o 14 o 15 centavos de 100 de lo que vale, y donde en Latinoamérica vale eso. Pero no podría pasar, Carlos, no podría pasar el escenario hipotético de que el fondo y que el gobierno consiga no pagar los vencimientos de marzo, postergarlos y hacer una cosa tibia, que no sea un ajuste, que sería un triunfo político para el gobierno. Eso. Pero no es que podría pasar. Van en busca de eso, va a pasar eso. Pero no de eso, del de marzo, del de junio, del de septiembre, van en busca de eso por los próximos 2 años. Pero y el entonces nos vamos a estrellar. el 24 también. Eso.
Bueno, justamente, Claro. vos pensás un poco el plan futuro, digo. Entonces, ¿qué pasa? ¿En 2024 vamos a estar otra vez en la misma, pataleando en el aire otra vez? Depende, ¿sabés? De acá al 2024 no faltan 2 años, faltan 720 días. Entonces, vos tenés loco. para trabajar, Uh-huh. vos tenés para trabajar 2 cuestiones, digamos, reformas estructurales de Argentina, Sí. que sirven para el Partido Comunista, para el Partido Peronista, para el Partido Radical, pero eso son reformas estructurales. Y vas a tener una política macroeconómica muy dependiente de lo que te quede. Vas a tener una demanda de la sociedad y un aprendizaje simultáneamente de todas las cosas. ¿No se dan cuenta que hace 40 años discutimos lo mismo? Y entonces, por un proceso iterativo y de aproximación, Uh-huh. la gente empieza a creer en cosas. Sí. ¿Por qué? Porque van cambiando las generaciones y porque de repente las generaciones más jóvenes Uh-huh. se avivan con más rapidez de esto Sí. y no tienen el poder de resignación que tienen las generaciones más adultas. Y entonces exigen cambio y dicen, a mí fulano no me gusta, a mí aquello no me gusta, a mí no me gusta, pero esto me gusta. Y lo que le gusta coincide con lo que gusta en distintos capitalismos del mundo. Uh-huh. Y eso lo tenés que solucionar. Y eso no es un corte horizontal, es un corte vertical. Puede pasar con un chico o un joven de un barrio, puede pasar con un joven de un barrio más acomodado, menos acomodado, Uh-huh. federal, Claro. el interior. Usted entiende que la Argentina Por supuesto, está sí. repleto de distintos Sí, países, porque sí. en el conurbano nosotros tenemos un problema. La capital es otro tema. Uh-huh. Y el interior de la Argentina, que es riquísimo, es otro tema. Es otro país, sí, totalmente, estoy de acuerdo. La sumo a Dalpo, Carlos. Dalpo, ¿estás por ahí? Sí. ¿Cómo no? Va a ser Acá un está. gusto. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Ya sé, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien, muy Bueno. bien. Te debo el libro, ya lo tengo, así que te lo voy a mandar esta semana. Igual, ya sé, me lo vas a hacer ir a comprar. Nada, te lo voy a mandar. A ver, vamos por partes, porque dijiste muchas cosas con las que estoy de acuerdo. Primero, digo, es patológico lo de ayer, porque es cierto que es un presupuesto más, que todos los presupuestos se han enviado al Congreso subestimando recursos. Al principio se subestimaban recursos porque el crecimiento que se ponía en el presupuesto era más bajo que el que finalmente También. era la época de las tasas chinas, y en los últimos años se subestimó el presupuesto porque la inflación que se ponía en el presupuesto sistemáticamente era más baja que la inflación. Pero este presupuesto es distinto porque se suponía que la primera semana del mes el presidente había prometido el programa con el fondo. Y el programa con el fondo vos lo requerís urgente para descomprimir la concentración de vencimientos. Entonces, el sobrante de pesos, que yo coincido, la emisión monetaria te financia de alguna forma y te condena a una tasa de inflación más alta, que es funcional en el corto plazo al esquema. Digo, no es lo ideal claramente para la Argentina, pero es funcional. Yo creo que estás en un contexto donde la demanda de pesos puede caer si no descomprimís esa presión que estás teniendo sobre las reservas. O sea, el acuerdo con el fondo es condición necesaria antes de marzo. Y antes de marzo, ese acuerdo con el fondo tiene que ir al Congreso. Hay una ley que obliga a que ese acuerdo con el fondo vaya al Congreso, votada el año pasado en septiembre, con lo cual el fondo quiere que eso vaya al Congreso. Y lo que está discutiendo el Congreso es un presupuesto que no va a tener absolutamente nada que ver con el acuerdo que tenés que firmar en los próximos 2 meses y medio. O sea, ahí veo un problema. Y lo segundo que diría es, coincido con lo que decís vos de la inflación, el problema es que la tasa de inflación que te hace el ajuste no te estabiliza, te condena a una tasa de inflación sistemáticamente más alta. Este año requerís una tasa de inflación más alta que la del año pasado para poder cerrar medianamente los números fiscales en el marco de un acuerdo, y el año siguiente una tasa más alta si no desindexás. Un plan de estabilización requiere algún esquema de desindexación. Ahora, si desindexás y no estabilizás, digo, sos la pavota, o sea, terminaste en un problema no menor. Entonces, mi sensación es que ayer hubo, por lo menos en el discurso del ministro presentando un presupuesto que está viejo, una visión de, no sé, o sea, era muy raro escuchar la defensa ultranza de los números tal cual los ponía. A ver, primero, vamos a ver qué nos está diciendo Marina
entiendo, corregime Marina, entiendo para peor de lo que yo he dicho. Y con una duda, te doy la derecha, pero me queda la duda en términos de un programa con el fondo ir al Congreso, si es para autorización de endeudamiento o para autorización de un programa. Yo creo la que autorización del programa. El programa tiene que ir al Congreso, no el endeudamiento. El programa, inclusive. El programa, del Eso programa. lo mandamos mal, porque lo que quería era compartir el costo del ajuste. Sí, pero yo no creo que sea el programa. Pero te doy la derecha, no hay ningún problema, puede ser. Yo creo que es de endeudamiento con organismos. De la deuda. De sostenibilidad de la deuda. La de sostenibilidad, la que mencionó la vicepresidenta la otra vez. Pero la mandaron adrede, o sea, lo que quieren es compartir el costo político del acuerdo con el fondo. De hecho, cuando Cristina dice... Si es así, tenés razón. Si es así, tenés razón. Pero no importa, no nos trabemos en eso. Quiero saber si es una cuestión de autorización de endeudamiento o es una cuestión de ver el programa. Pero no importa. Fue el plebiscito en Grecia. No importa, no importa. No importa. Avancemos. Ok, ahora, déjame que te diga las dos cosas que ha agregado Marina acá, con las que coincido, pero son para peor. Primero, ella ha dicho, mirá que de acá a que se firme eventualmente un acuerdo, el tema de los pesos se puede agravar, no porque emitan más pesos, sino porque la gente empiece un proceso de rechazo de lo que ya existe. Ese es un riesgo que está siempre latente, y que en enero y febrero se puede eventualmente profundizar, porque es la contracara de lo que ocurre en diciembre, que es lo que habitualmente hace la gente, que es demandar más pesos por la fiesta, las vacaciones, y luego lo devuelve. Ese proceso en este contexto se puede agravar, y estoy de acuerdo. La siguiente cuestión que dice Marina es, tengamos cuidado, porque en estos escenarios donde sos socio de la inflación, y la inflación te ayuda a cerrar las cuentas, léase emisión, hay que tener cuidado de que sea una inflación alta y estable, no inestable, porque da la impresión, y la historia tiene algunos ejemplos de eso, que necesitaste un año 40, otro año 50, otro año 60, ahí les juega a favor el hecho de que son 2 años. No es que tienen que quedarse 10 años, 5 años, porque si no así es insostenible. Pero es un riesgo. Ahora, de nuevo, es un gran pastiche. Necesita 10 toneladas de pegamento para pegar el actual estado de la macro argentina, léase nivel de reservas, cuestiones fiscales, cuestiones monetarias, con un mínimo acuerdo desinflacionario que va a exigir el fondo. Dije no de estabilización, ahí corrijo una palabra o estoy más de acuerdo con un proceso de desinflación, desaceleración, pero para eso tiene que haber un ajuste. Claro. Si no hay un ajuste, pero, Carlos, eso es imposible. Una sola cosa con eso, digo, vos tenés el gasto indexado al pasado, con lo cual vos no vas a poder ajustar el gasto. La mitad del gasto de la nación son jubilaciones. Sí. Algunas sí. Algunas sí, otras no, ya, y las jubilaciones que las tenés supuestamente atadas a una fórmula, también han entrado en el conflicto de que se licúan igual, porque no son precisas. La inflación, digo, en diciembre ya no se licuaron más, se licuaron en promedio del año. Por supuesto, y lo mismo lo que ocurre es que en el fondo, y acá vas a coincidir también porque te he visto escribir en este sentido, y tenemos coincidencias, en que todavía la Argentina está con 10, 12, 14 puntos del PBI de gasto infinanciable, en la cual entró en la década del 2000 y no salió nunca más. Y tiene nombre y apellido, son 3 puntos en tarifas, 3 puntos en jubilación y 3 puntos en planes, asignación y demás, y otro tanto a nivel provincial. Entonces, claro, si vos te quedaste con esos 20 kilos encima, y no haces algún día algo serio para sacártelo de encima, viví con esos 20 kilos encima. Y eso es lo que ocurre ahora, con un formidable proceso de avance, con costo político, que hubo en el año 2018 y 2019,
porque ahí cuando el fondo prestó cash, no roloverió, prestó y puso la plata arriba de la mesa, exigió un programa que llevó casi al equilibrio fiscal. A mí esos programas de dieta rápida así no me gustan porque después viene el efecto resorte. No comiste una semana y a la semana siguiente pones todos los kilos, encima. Está de moda el ayuno intermitente, ¿viste? Sí. Así que están queriendo eso, digamos, un ayuno más o menos. Lo que pasa es que, digamos, cerca de la mitad de ese ajuste fiscal tuvo que ver con un anticipo en el pago de retenciones frente a la amenaza de suba de las alícuotas y en gran medida tuvo que ver con la licuación de las jubilaciones. Claro. Después vienen todos esos detalles, después vienen todos esos detalles, correcto lo que agregás. Después vienen todos esos detalles. Pero bueno, de nuevo, hoy estamos ahí en este esquema, y yo ya lo he definido hace mucho tiempo. Yo creo que con ese esquema va a convivir. Esto es un gran problema políticamente hablando para el oficialismo de turno. Yo despersonalizo, porque además me he metido en una tarea apolítica en este momento. Te pregunta Entonces, Carlos, te pregunta Calado. Sí. Carlos, perdón la interrupción, te venía siguiendo y me interesa particularmente esta idea de mínimo acuerdo desinflacionario, ¿no? Como reemplazo de la idea de estabilización. Y le sumo esto que planteaba Marina, ¿qué pasa si se agudiza el rechazo de la gente por los pesos? En ese contexto, de todo lo que dijiste, lo que más me preocupó es que al inicio de la charla planteaste que para combatir la inflación se necesita un violento cambio de expectativas positivo y un shock de confianza. Sí. Entonces, te pregunto, ¿está mal que decodifique? Entonces no va a ocurrir. No, eso no va a ocurrir, no va a ocurrir. Son tres cosas: el shock de confianza, eso no va a ocurrir. Eso ya queda en manos de una próxima administración. Pero eso no faltan 2 años, Carlos. Claro, y sí, pero sabemos, 2 años no, 720 días. Sí, claro, perdón. 720 días. Por eso, por supuesto, e iba a ser así, mala pandemia, toda la historia, ya eso lo venimos discutiendo hace mucho tiempo. Primera cuestión. Ahora, si vos me decís que este gobierno se ve obligado en algún momento a tener que hacer algo en serio, tampoco lo sé, porque la confianza depende mucho de las personas, de la historia, del track record, de lo que hizo, de lo que piensa, del rumbo. O sea, si pero podés sostener Berretalandia 2 años para adelante. Es difícil. Ahí voy. Ahí te voy a contestar a lo Marina. Te diría, si me garantizás que con 50 y 50 de inflación cerrá, firmo ya, porque siempre está el riesgo de necesitar un poco más. Y por supuesto, si se da el proceso de que la gente quiere menos peso, no va a tener más remedio que absorberlo el Banco Central, sino tener más inflación. Si la gente quiere menos peso, o tenés más inflación o los absorbe el Banco Central. Siempre al final tenés más inflación, aunque los absorba el Banco Central. Pero sí, esos riesgos están. Y tampoco has tenido, porque vos fíjate que en el escenario del otro día hay 2 líderes latinoamericanos, donde uno de los líderes, con todo el discurso que hizo, fue tapa de Time y de The Economist. ¿Entendés? Fue tapa de Time y de The Economist, Lula. Sí. Y Lula tuvo el tipo de cambio clavado, lo recibió casi en 4 y se le fue a 1.50. Y lo tuvo clavado ahí. Y Bolsa Familia y qué sé yo, de la mano de una economía con autoridades económicas capitalistas y pseudo-ortodoxas. Que era 10 puntos y positiva. La tasa de interés. Y entonces va al escenario y hace el show ese y da el discurso. Y el Frente lo mismo. El Frente lo mismo. Si vos vas al Uruguay, van a ver una diferencia enorme entre la calle Pou y el Frente. Cuando lo cruzás para esta orilla y mirá, de si son parecidos. Claro. Igual viene todo el show, todo el histrionismo, toda la emocionalidad, pero después hacen otra cosa. Este es un lugar acá, donde suben al escenario, dicen una cosa y después se creen eso. Claro, van con eso, claro, exacto. ¿Entendés? Lo de la carne, lo de los precios máximos, qué sé yo. Y si decís lo contrario, sos neoliberal.
Carlos, le tengo la sensación de que hablamos una misma charla que sucede en loop, que continúa y continúa y continúa. Que cuando hablas con la Nata, viene una parte de esa charla, ahora con nosotros continúa, y quizá la próxima sea de alguna manera similar, porque nunca termina sucediendo nada. Y bueno, los que no entendemos de economía, viste, los que tu tía, mi vieja, yo, muchos de nosotros, nos quedamos ahí como, viste, con una sensación como agria, ¿no? De que la cosa no arranca, ¿no? Bueno, pero digamos, hay que tener mucha constancia, mucha fe, y trabajando las cosas se arreglan, ¿eh? Uh-huh. Y después, bueno, tiene que haber una decisión política en algún momento de avanzar en ese sentido. Uh-huh. Tiene que la política darse cuenta que no le sirve al oficialismo, sino también a quien puede ser gobierno, uh-huh. Pero tiene que el rumbo tiene que ser el que ya está aprobado. Uh-huh. Uh-huh. Eso ya está aprobado. Entonces ahí el proceso iterativo de demanda de la gente, de nuevas generaciones y demás, lo va a ir exigiendo. Aunque tengamos aparición de demandas aparentemente extremistas y todo ese tipo de cosas. Luego, uh-huh. La cuestión va a ir más al centro y va a ir más al federalismo. Uh-huh. Bueno, esto es para discutir largo y tendido, cómo se gobierna con coaliciones, uh-huh. Cómo se gobierna desde el interior federal también. La Argentina está en conflictos institucionales también ahí. Sí. Pero bueno, va a haber que resolverlos. Carlos, te agradezco inmensamente. Por favor, un abrazo a todos y que pasen muy bien. Si no los veo, seguro no hablamos de acá a fin de año. Comenzó la época de decir feliz año ya, si no nos vemos. Bueno, entonces feliz año a todos y gracias por los llamados recibidos a lo largo de este año para poder aparecer con ustedes. Espectacular, gracias. Te mando un abrazo. Un beso a todos, chao.